Buenos días, más bien buenas tardes. Nos convoca en este patio la publicación del libro de poemas Todas las despedidas, de Rafael Juárez. Las pocas personas que podemos estar presentes hoy debido a las restricciones que nos impone esta situación sanitaria y las que asistís en este acto en directo y a distancia, tenemos en común el hecho de sentirnos muy cercanos de Rafa. Somos amigos y amigas, compañeros y compañeras, además de su familia. A todos os agradezco vuestra presencia física o virtual, pues juntos representamos a ese público numeroso que, no lo dudo, hubiera llenado este espacio que él apreciaba especialmente. Y ello porque Juárez no solo era admirado por su valía como poeta, su eficacia como librero, como editor o como gestor cultural. Era, sobre todo, muy querido por sus cualidades humanas. Extiendo mi agradecimiento a quienes van a dialogar sobre el poemario que presentamos, Ángeles Mora y José Carlos Rosalos. Muchas gracias. Ambos grandes poetas y también grandes amigos de quien fue compañero nuestro en la Delegación de Cultura de la Diputación de Granada durante una década, que después siguió vinculado con nosotros desde su trabajo como secretario de la Fundación Ayala durante los siguientes 13 años, hasta que se incorporó de nuevo brevemente a esta delegación que había sido su casa durante tanto tiempo. Este estrecho vínculo hace que sea especialmente emocionante para mí presentar el libro de Rafa Juárez, que él mismo dejó en manos del editor de Pretextos, Manuel Borrás, listo para editar. Para esta delegación ha sido una satisfacción poder participar como coeditores en este proyecto, pues nos tocaba muy de cerca. A él y a todo su equipo quiero agradecerles el trabajo y el cuidado puesto en esta edición, así como a nuestro equipo de publicaciones. Y desde luego a la familia, gracias por las facilidades y el apoyo prestados. Antes de dar paso a las intervenciones de quienes se sientan en esta mesa y a la intervención grabada de Manuel Borrás, que hoy no puede acompañarnos, me gustaría leer el poema que da título al libro. Y pedir perdón también por la lectura. Ángeles. Todas las despedidas. Al sol, pero con brisa, un mes cualquiera, abril, noviembre o cualquier otro que invite a repetir, con olvido y conciencia repartidos y, en fin, un paso por delante del silencio decir, todas las despedidas deberían ser así. La personalidad de Rafa Juárez está inscrita en cada uno de sus versos, que en ocasiones son una ruta que guía el camino del lector. Nosotros no nos despedimos de él porque sus libros, sus palabras nos acompañarán siempre. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos en Granada. Quiero mandar un saludo muy especial a Pilar Mañas, hijo de Rafael Juárez, y a todos los amigos y amigas, José Carlos Rosales, etcétera, que estáis reunidos para homenajear a nuestro queridísimo Rafael Juárez. Solo unas palabras con el ánimo de sumarme a este homenaje lamentablemente póstumo, para deciros que como editor para mí fue un privilegio contar con la confianza de Rafael. Llevo varias décadas siendo su editor de poesía, y puedo deciros, comprendes, que ha sido verdaderamente un privilegio el contar con él como autor de la casa y desde luego también con su amistad. Rafael ha sido una persona, todos vosotros lo sabéis, que ha hecho su obra calladamente. Esto no quiere decir que no haya puesto intención y que no haya tenido la ambición lógica a todo poeta de hacerla trascendente. Yo, en la medida de mis posibilidades y de la fe que he tenido en sus versos, he hecho lo posible por difundirla. Para mí es especialmente triste porque se ha dado ya en mi circunstancia editorial esa situación
para mí es especialmente triste tenerme que despedir de amigos, poetas, cuyas obras estimo y que, a mi juicio, no han tenido el reconocimiento en vida que les correspondía. Ya digo que eso es una impresión o un lamento mío, personal, aunque quizá eso sea lo de menos, porque lo que es indudable que en los poetas de la autenticidad de Rafael o de otros, porque yo no creo que haya poesía sin autenticidad, lo importante es que saber que ya no podemos hablar de ellos, aunque se nos hayan ido, en pasado. Es decir, el poeta auténtico siempre está en un presente continuo. Hace poco, y con esto voy a terminar, leí una reseña muy modesta, pero muy auténtica también, hecha por un lector recomendando el libro Todas las despedidas a sus lectores. Decía que era un libro hermoso y sobre todo un libro que facilitaba la transmisión de sentimientos. Un libro que habla del recuerdo, de los padres, de la muerte, del amor, algo que es también ineludible en toda poesía, y inexorablemente de las despedidas. Valga esta muestra como nuestro homenaje a Rafael y me gustaría despedirme leyendo simplemente el poema que se adjunta como señalador a este volumen de Todas las despedidas. Al ordenar los libros me consuela pensar que no he leído los mejores, imaginar que al fin de otras labores sentiré lo que el niño, que en la escuela infunde aliento en sílabas de tinta, si despierta las letras con el dedo. Al quitarles el polvo me concedo otra vida mejor por ser distinta. Entre imaginaciones van los días, pasando y quedan las estanterías la ilusión de una vida recobrada. Los años y los libros que he vivido, ordeno y desordeno descreído, cansadas ya la vista y la mirada. Al ordenar los libros de Rafael Juárez. Muchas gracias, os mando un fuerte abrazo a todos. Buenas tardes, en nombre de María Ángeles y mío, y muchas gracias por habernos invitado a participar en lo que es algo más que un homenaje. Es también la presentación de un libro, también es una reunión de amigos y también es una reunión de amigos de Rafa y también es una reunión con Rafa. Habíamos hablado Ángeles y yo porque así se nos dijo que podíamos mantener una conversación, que podíamos leer unas impresiones, pero como nos íbamos a poner muy nerviosos por distintos motivos, hemos acordado que aunque podamos interrumpirnos y hablar ahora o después, hemos preferido leer para no irnos más allá de donde queremos ir. Y habíamos quedado en que Ángeles hablaría primero. Buenas tardes. Gracias a la Diputación, a la señora diputada Fátima Abad, por habernos invitado a estar aquí para presentar el libro de José Carlos Rosales. Ay, José Carlos. De Rafael Juárez. También gracias al editor Manuel Borrás, que acabamos de escuchar, y porque por la primorosa edición que ha preparado.
También saludos a todos los que nos acompañan desde aquí y, por supuesto, a los que nos siguen en la distancia. Un saludo especial a Pilar Mañas, que fue su compañera de vida, y la madre de su hijo, a quien también envío un saludo en la distancia. Voy a procurar ser breve dentro de lo que cabe, para dejarle un espacio a José Carlos también. Resulta para mí bastante sobrecogedor tener en mis manos este libro de poemas que nuestro amigo Rafael Juárez ha querido regalarnos como despedida para no decirnos nunca adiós, sino para acercarse de nuevo a nosotros, sus amigos, sus lectores, con sus poemas. Pero la gran melancolía que me trae este libro no me permite leerlo, ni mucho menos hablar de él con la serenidad necesaria. Lo primero que me emociona es percibir que nuestro amigo Rafa Juárez tenía tanto dominio sobre el poema y sobre sí mismo, que en un momento tan delicado de su vida sigue dándonos lecciones de serenidad y distanciamiento, como para regalarnos un libro donde brilla el poder poético y de vocación que siempre ha tenido su poesía, y para que tengamos que admirarlo aún más y podamos leerlo envueltos en la fascinación que nos produce su maestría y calma, capaz incluso de ironizar o contemplar con entereza su propia incertidumbre. Considero que hay dos cuestiones fundamentales en la poesía de Rafael Juárez y que, por supuesto, continúan rigiendo estos poemas. Una técnica depuradísima que, sin embargo, parece querer esconderse bajo la apariencia de una muy medida transparencia. Técnica y transparencia son virtudes consustanciales con la poesía de Rafael Juárez. Unidas le dan al poema la potencia, elegancia y belleza de lo que parece surgir brotando naturalmente del manantial inagotable y puro de su poesía. Parece, he dicho, porque esa naturalidad, sabemos, no surge milagrosamente, se produce, se construye con un trabajo de depuración y con una sensibilidad especial que Rafael Juárez tenía a flor de piel. Así que ese poema limpio, donde no percibimos ninguna retórica, que utiliza un lenguaje común, cotidiano, lleva oculto o se sostiene en una muy trabajada técnica que tiene vocación de resultar invisible, pero que nunca le abandona y que otorga al poema, como ya he dicho, una fuerza y una delicadeza únicas. No está de más recordar que estas cualidades de su poesía respondían a las que tenía como persona, tan especialmente sencillo y humilde que en su principal afán, creo, era pasar desapercibido. En esta feria de las vanidades que es el mundo literario y artístico en general, eso es algo tan raro que resulta, desde luego, llamativo. Era tímido en apariencia, aunque luego, hablando, se soltaba, porque siempre tenía mucho que decir. Como persona cultísima que era, acostumbrado a leer y asimilar lo leído. Fue durante mucho tiempo librero. Lo conocí precisamente cuando en la plaza de la universidad llevaba la librería Al-Ándalus. Alguna vez él mismo recordó que fue un librero que siempre devoraba los libros uno tras otro. Su cultura, pues, era amplia y su decir pausado y siempre enriquecedor. Cuando abrí este libro póstumo, sentí, repito, una gran emoción. Me parecía que él mismo me lo había puesto en las manos para que me recreara leyendo estos poemas que llevan esa discreta rima asonante con la que tanto disfruto. Porque aunque Rafael Juárez era un maestro escribiendo sonetos, y este libro recoge una muestra de esa maestría como sonetista, también lo era cuando jugaba con la asonancia, bien escribiendo romances o bien usando versos hextasílabos o eneasílabos que para mí, para mi gusto, crean un ritmo hermosísimo. Yo hablé en otra ocasión del esteticismo cotidiano, porque Rafael Juárez quería que sus poemas tendieran hacia el habla común,
que nunca se consigue, pero más o menos. Aunque siempre buscando la trascendencia, las raíces profundas de la emoción y de la experiencia. Y no olvidemos tampoco que no hay nada tan trascendente como el transcurrir diario de nuestras vidas. No puedo resistir la tentación de leer. Iba a decir que iba a leer el poema que ya tituló el libro, pero como ya lo ha leído la diputada Fátima Abad, pues no lo voy a leer. Entonces me voy a pasar que todas las despedidas debieran ser así. Y sigo. Bueno como persona y bueno como poeta, porque siempre encontramos en cada uno de sus libros la sutileza de la gran poesía, una voz que recoge lo mejor de la tradición y lo mejor del momento en que le ha tocado vivir, sin dejarse llevar por ninguna corriente, sabiendo nadar entre ellas, salvando siempre su propio decir. Para hablar de las cosas diarias y sencillas que acompañan nuestro acontecer, hace falta tener una conciencia tan honda y luminosa como la suya. Por ejemplo, un poema que parece que no cuenta nada. Solo cuenta que un día pasa por un puente y un acordeón toca el pasodoble Francisco Alegre. Un viejo pasodoble de tema taurino que él escucharía de joven, de niño. Y sin embargo, ese recuerdo lejano crece dentro de él y lo recoge en este delicadísimo poema que es capaz de transmitirnos el íntimo trastorno que puede despertar en nosotros el pasado, el tiempo que se fue, y mucho más cuando empezamos a ver próximo el fin. Lo voy a leer. Francisco Alegre. No significa nada, pero en mitad del puente canta un acordeón Francisco Alegre. No significa mucho el tiempo que te quede y el tiempo que has pasado, en nada se parecen, pero eres tú quien cruza y en tu alma de juguete resuena el pasodoble interminablemente. No sé por qué me emociona a mí tanto este poema, pero porque son emocionantes los poemas de Rafa Juárez, aunque parezca que no dice nada, siempre dice mucho. El libro se divide en 6 partes, con un poema preliminar que es el que ha leído Fátima Abad. Yo voy a hablar muy brevemente de ellas. A la primera parte, titulada Paraíso de Paso, pertenece el segundo poema, el que acabo de leer yo, Francisco Alegre. Después hay otra parte que se llama Autorretratos. Está formada por una serie de 7 poemas breves, también con rima asonante. Él era muy minucioso formalmente, nunca olvidaba la armonía del conjunto. Solo voy a leer uno que me gusta mucho, el que comienza Nada es mejor que cuando hablamos, que yo supongo dedicado a Pilar Mañas. Nada es mejor que cuando hablamos, porque seguimos siendo aquellos recién nacidos tras su encuentro que tanto hablaban entre besos. Nada es mejor que descolgar o destapar nuestros teléfonos y hablar de todo y nada, o sea, hablar y hablar y hablar sin vernos. La tercera parte se titula El lápiz verde, una serie de 8 poemas deliciosos con una cita de Blas de Otero. Un lápiz verde para mi niño verde. Uno de ellos comienza así: mientras no tengas huerta para pasar la tarde, cómprate un lápiz verde. La cuarta parte se titula Las lecciones del río, una serie de poemillas breves con cierto aire machadiano. Ya él nos dijo que comenzó a escribir poemas en su pueblo después de leer a don Antonio Machado. La serie de sonetos, quinta parte, titulada La espera, comienza con la cita Ya nuestra vida es tiempo, y recoge una serie de magníficos sonetos. Él escribía sonetos con una maestría insuperable. El primero, titulado Al ordenar los libros, lo tenemos también recogido aquí y nos sirve de
puede servir para marcar la lectura, de marcador de lectura. Y lo acaba de leer Borràs. La parte final, y yo voy terminando, titulada La muerte blanca, resulta especialmente impresionante. Se acerca mucho al pasado, a sus raíces, al recuerdo de sus padres, de la casa de la niñez. Algunos de estos poemas se recogía entre los inéditos de su última antología, Una conversación en la penumbra. Yo tuve la suerte de presentar este libro en la librería Picasso con Rafa Juárez, aquí en Granada. El poema final es definitivo, se titula así, Final, y dice: es un brevísimo poema, pero maravilloso e impresionante. Final. No se termina el libro de la muerte. El último renglón contiene un nombre que no podrás leer, escrito con la tinta de tu noche. Muchas gracias. Bueno, aunque no lo parezca, no son dos monólogos, porque se podrá comprobar cuando yo lea estas páginas que hay coincidencias, similitudes que proceden del mundo común que compartimos con Rafa. Por cierto, no sé si has dicho que el último poema que has leído estaba dedicado a Juan Carlos Rodríguez. No lo he dicho porque aquí no está. Bueno, y además porque creo que este es un poema que cierra este libro perfectamente. Sí, pero es un poema dedicado a Juan Carlos y que viene Rodríguez. Muy bien para terminar este libro. Bien. Rafael Juárez escribía sus poemas mientras iba caminando. Le gustaba mucho andar, mirar alrededor, pensar al ritmo que marcaban sus pasos, hasta poder fijar en su memoria, poco a poco, la crónica de todas esas miradas, reflexiones y paseos, una crónica que se iba destilando en estrofas y versos y que solo tras una ardua labor de pensamiento y lima, llegaban a convertirse en esos poemas que afortunadamente algún tiempo después podíamos escuchar cuando Rafa los recitaba de memoria. Como ya dejó escrito en algún sitio, a Rafa le gustaba mucho escribir poemas al natural, donde me sorprendiese la oportunidad de hacerlo. Pasear y sentir, mirar y conocer, pensar y vivir andando, podrían ser los emblemas de esa sencilla y poderosa factoría poética de Rafael Juárez, una factoría cuya última producción tenemos ahora entre manos. Todas las despedidas es su nombre. Un título que, como todos los suyos, es de una literalidad tan nítida que nos deslumbra o hiere. Pero además, tal y como ocurre con otros títulos de Rafa, este viene acompañado de un perfil polisémico y ambiguo, inagotable o simbólico. Porque este libro magistral funciona, entre otras muchas posibilidades, como un catálogo de despedidas en el más amplio sentido que pudiéramos darle a ese viejo vocablo, despedida, pues en su significado se congregan renuncias, alejamientos, distancias, separaciones o cierres. De ahí que uno de los poderosos sonetos que aparecen en este libro, En puerto cerrado, leamos: ando sobre rastrojos de difuntos y cada encuentro es una despedida. No diré pero, ni aunque, ni lamentos. Así está bien. Vida y final van juntos.
hasta la muerte propia es vida. Y es que al fin y al cabo, una despedida es eso, despedir, o sea, deshacer lo que se pidió, renunciar a lo que se había pedido, constatar que ya nunca se volverá a pedir o repetir ninguna otra cosa. Pedir y despedir como un arco entre dos puntos antagónicos donde se apoya una peripecia vital, una especie de puente, la expresión de una aventura poética que ha llegado a su fin. Al mismo tiempo, al calificar este catálogo de despedida con ese intensificador firmemente cerrado de todas, se nos está diciendo que ya no hay nada más de lo que despedirse, que todo ha sido dicho o hecho, ya no queda nada más por hacer. Balance o inventario conclusivo, actitud poética y vital desafiante, de una lucidez prodigiosa, donde la moral del olvido sereno establece un marco de indudable raigambre estoica, también epicúrea, como podríamos rastrear en bastantes poemas de este libro o en los versos finales del titulado No decirlo. ¿Dirás entonces que había vencedores y vencidos, o elegirás como ahora olvidarte y no decirlo? Una interrogación aparentemente retórica, porque más que preguntarnos o preguntarse, esboza una humilde respuesta, una declaración terminal de principios. De ahí que este poema se inicie de este modo. Piensas que antes que se pierda lo salvarás en un libro y te imaginas más viejo y más capaz con el hilo que cose el tiempo que pasa y el tiempo que se ha perdido. Porque la poesía funciona así. Ese es uno de sus muchos modos de funcionamiento. Nos sirve para unir el tiempo que supuestamente se fue con el que supuestamente vendrá, como tantas veces solíamos hablar Rafa y yo mientras paseábamos de aquí para allá. Rafael Juárez iba andando a casi todos los lugares. Nunca tuvo carné de conducir y sus caminatas y paseos eran muy diversos, entre otras causas porque cada camino siempre es diferente. Cambia el color de los árboles, cambia el sonido de la calle, cambia la luz del cielo. De la librería Al-Ándalus a la Plaza de la Trinidad. De su casa en el Zaidín a su despacho en la Fundación Ayala. De nuestro barrio del Camino Bajo de Huétor al paseo de la Fuente de la Bicha, a la vereda de la Estrella, a la colina de la Sabica. Muchos de esos paseos los hicimos juntos, incluido el de hoy, el de venir desde el barrio que compartíamos hasta este noble edificio de los Condes de Gavia para disfrutar de exposiciones, conferencias o lecturas. Imposible no recordar ahora todo eso. Huella de todos y de cada uno de esos paseos y caminatas pueden rastrearse sus libros de poemas, desde Las cosas naturales de 1990 a medio siglo de 2011. Paseos urbanos o paseos instrumentales, pero sobre todo paseos por el campo para observar con detenimiento los cambios de luz, el paso de las estaciones, el agua de las fuentes, los jardines ocultos, el color cambiante de los membrillos en otoño, las gallombas encendidas a la orilla de un cauce. Algunas huellas de esos paseos naturales, agrupadas bajo el título de las lecciones del río,
aparecen todavía en las páginas de este libro prodigioso. Vuelvo del campo, mientras más solo, más me acompaño. Como también se advierte que ahora la extensión de los paseos de Rafa se ha visto drásticamente reducida. Muchas veces solo son paseos visuales, imaginarios, miradas desde una ventana, como puede leerse en otra de las piezas de esta sección. Tu casa es una ventana, no el espejo que te inquieta ni el retrato que te calma. O en otra sección del libro, en la titulada El lápiz verde, a la que ya se ha referido María Ángeles, en esta sección también podemos ver esos paseos visuales a través de la ventana. Un tumulto de hojas asalta tu ventana, pero no te defiendes. En la sierra ya caen como un tropel de copos las plumas de la nieve. El viento, que ha rasgado su almohadón, las mira mientras caen y las mueve. Paseos reducidos ahora al espacio doméstico. Por las sinrazones de la salud, ahora el poeta deambula a cualquier hora del día y de la noche por la casa familiar. Las 4:30, en la cocina. La soledad te ha desvelado. Los que están lejos duermen. Cada cual muere por su lado. La luna llena te recoge con un mantón apolillado. ¿Todo está bien? Todo está bien, y a veces lloro, sin embargo. Así que el espacio abierto del campo se ha esfumado casi en su totalidad, y el murmullo nítido de fuentes y acequias ha sido sustituido en el primer poema que abre la penetrante sección ya aludida del lápiz verde por el ruido impertinente de un grifo que gotea. Cae gota a gota la lluvia pobre de un grifo roto. ¿De dónde viene por los canales de cal y plomo? ¿Dónde la lleva el sumidero de hierro mohoso? Valioso poema que se cierra acorde con los modos simbolistas tan frecuentes en la voz de Rafael Juárez, con 3 versos que son la desolada constatación de una vivencia existencial tan lúcida como sabia. Viene de ayer, brilla un instante, cae como un pozo. También otros sonidos domésticos contribuyen a construir en estas páginas esa nueva sinfonía doméstica que ahora ha desplazado el murmullo del campo. Unas veces sonará en la cocina una canción de Leonard Cohen y en otras nos llegarán las frases o palabras de una conversación telefónica. Nada es mejor que descolgar o destapar nuestros teléfonos y hablar de todo y nada, o sea, hablar y hablar y hablar sin vernos. Pasos en el reducido espacio doméstico de una casa familiar, paseos con los ojos que se alejan por el hueco de una ventana o paseos reducidos, paseos de baja intensidad, pasos contados, paseos de corta duración como el de salir a comprar un lápiz verde en alguna tienda diminuta del barrio, acción literal y simbólica que da nombre y organiza, como ya he señalado antes, una de las secciones principales de este libro. Mientras no tengas huerta para pasar la tarde, cómprate un lápiz verde. Aunque sea un instante, suavizará tenerlo tu ansiedad de intemperie. Pero cómpralo en esa ciudad dorada, en esa tienda que nada vende. Todos los sueños valen lo mismo y ser feliz es permitirse ese trueque.
Imposible no acordarse de Virginia Woolf y de su conocida caminata vespertina por Londres bajo la excusa de comprar un lápiz. Pues, como señala Woolf, cuando nos asalta el deseo de pasearnos por las calles, el lápiz sirve de pretexto y al levantarnos decimos, sin falta debo de comprarme un lápiz, como si al abrigo de esta excusa nos pudiéramos permitir con tranquilidad el mayor placer que nos ofrece la vida urbana en invierno, pasearse por las calles, hasta que llega la hora de regresar a casa con el único botín que hemos rescatado de todos los tesoros de la ciudad, un lápiz. 2 páginas más tarde del libro de Rafa, nos encontramos con ese mismo lápiz verde, solo que ahora vendrá en compañía de la razón de ser de su color esperanzado. Un color que no es solo el reflejo del color de la naturaleza, sino también el color de la esperanza. Subrayas con tu lápiz verde los libros últimos, como un niño que lee, juntando con el dedo las letras y las sílabas que pronuncia y comprende. Quizá no vuelvas nunca a leer lo que marcas, solo tu lápiz es verde. Un lápiz verde que remite a un hermoso poema de Blas de Otero, poeta muy apreciado por Rafael Juárez, uno de cuyos versos, procedente de la Galerna, también el libro póstumo de Blas de Otero, ese verso que dice, un lápiz verde para mi niño pequeño, esa cita de Blas de Otero abre esa sección del lápiz verde. En este sentido, porque podríamos hablar muchísimo de las relaciones, de la gavilla de relaciones y de conexiones de la poesía de Rafa, conexiones que no estaban construidas para atraer la atención de eruditos, sino para hacernos llegar la sabiduría de la voz apagada de otros. Pues en este sentido también nos encontramos con un poema dedicado a Blas de Otero, o más bien a una vieja fotografía de Blas de Otero, en 1976, en el Hospital Real, un poema donde parece que se deja mirar una de las fuentes de piedra del Hospital Real para mirar, como se señala en unos versos, la fuente de mi edad. Una fuente de piedra del Hospital Real ha sido sustituida por la fuente de mi edad. Y concluir así con una curiosa paráfrasis de aquellos coros multitudinarios de pregunta y respuesta que se coreaban o coreábamos con entusiasmo en aquel Hospital Real de 1976. Los mayores de la sala recordarán esas frases coreadas. ¿Dónde estás, Blas de Otero? Con el estudiante y el obrero. 40 años más tarde, escribe Rafael Juárez. ¿Dónde estoy, Blas de Otero? Con los ojos abiertos, pidiendo libertad. Desolada pregunta sobre la falta de libertad o de tiempo en que nos deja el deterioro físico, el tiempo que se acaba, la falta de salud, tantas veces referida con elegancia exquisita en las páginas de este libro luminoso. Los 20 últimos poemas con los que se cierra todas las despedidas se agrupan bajo el rótulo de La muerte blanca, sobrecogedora sección final que comparte título con el primer poema de la serie, un puñado de páginas que Rafa ya publicó de forma muy restringida a finales de 2017 en la serie Minor del genio maligno y que distribuyó en mano a familiares y amigos durante aquel invierno
y que ahora ven ampliado su valor medular premonitorio. Todavía pueden rastrearse en la web, lo que les recomiendo fervientemente, en la revista virtual Olvidos, unas notas de 2011 donde Rafa nos confiaba la génesis de este inquietante poema dedicado a la muerte del pintor Claudio Sánchez Muros. Y allí pueden verse tanto los borradores primitivos del poema de Rafa, como vislumbrar los procedimientos del trabajo poético de Rafael Juárez. Esta última sección, la de la muerte blanca, es un sencillo mausoleo dedicado a algunos de sus seres más queridos, aquellos difuntos con los que ya nunca volverá a verse. Sus padres, la madre de un amigo, un primo hermano, Claudio Sánchez Muros, Juan Carlos Rodríguez. En fin, terminaré mis palabras leyendo uno de los poemas de la muerte blanca, uno dedicado a su madre, el titulado Salvación. Salvación. Necesito llamarte cada noche. 25, 70, 39, antes de que tú seas la que me llame. Y aunque no sea tu voz la que me escucha, dar el parte del tiempo y las comidas y ocultar mi dolor para salvarme. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los dos por enseñarnos, desmenuzarnos esta sensibilidad y este magnífico libro, como todos los poemas que él escribía, ¿no? De esa manera tan limpia, podríamos decir. Parecía tan sencilla, ¿no? Y parece tan sencilla y no lo es. Gracias de verdad a los dos. Gracias a todos los presentes por acompañarnos, a los que nos siguen por los medios virtuales también. Y sirva este pequeño homenaje, por supuesto, no como despedida, sino para saber que Rafa pues siempre está en nosotros y seguirá estando siempre. Así que no caben despedidas, sino leerlo y sentirlo y tenerlo siempre. Muchas gracias. Gracias.